El bautismo en agua en el nombre de Jesús. El tema para hoy es la fórmula bautismal o las palabras que se deben pronunciar, el nombre que se debe invocar a la hora de ser bautizado. Llegaremos a la conclusión entonces que efectivamente el bautismo, como ya hemos dicho, es por inmersión, sumergiendo a la persona en agua, literalmente como si la estuviéramos sepultando y a la vez también resucitando. Se sepulta el viejo hombre y nace una nueva criatura. Y hoy veremos que es en el nombre del Señor Jesús, invocando el nombre de Jesús, que es el nombre dado para salvación. El tema está ampliamente comprobado en la Escritura. Hay suficientes textos para respaldar y para que no haya duda de cómo debe hacerse el bautismo bíblico, el bautismo bíblico. El texto que hemos estado considerando es Hechos 2:38, donde Pedro responde a la multitud que le preguntó, ¿qué haremos? Preguntaron respecto a la salvación, por supuesto, y él les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento, un tema que ya estudiamos, y ahora estamos en esta parte, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, este es el cumplimiento de un mandamiento que dio el Señor. El mandamiento que el Señor dio lo encontramos en Mateo 28:19. En esa oportunidad el Señor está diciendo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Estas palabras las pronunció Jesús en el momento en el que ya ascendía, la parte de la gran comisión, ascendía a los cielos unos 10 días antes de Pentecostés, un poco más de una semana. Es imposible pensar que este mandamiento tan importante se le haya olvidado al apóstol Pedro y a los demás apóstoles tan solo 10 días después, como algunos han supuesto erróneamente. Pues los apóstoles no olvidaron el mandamiento. Este es el mandamiento que ellos recibieron y este es el cumplimiento del mandamiento. Ellos entendieron que el nombre del cual se hablaba en el mandamiento no es otro que el nombre de Jesús. Y por eso bautizaron el día de Pentecostés en el nombre de Jesucristo. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas fueron bautizadas ese día de Pentecostés en el nombre del Señor Jesús. Este día de Pentecostés es el día del inicio de la iglesia. La iglesia no comenzó en Roma en el siglo IV, sino que comenzó en el día de Pentecostés, unos 10 días después de la ascensión de Cristo. Y comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo y con el bautismo de unas 3,000 personas en el nombre del Señor Jesús para perdón de sus pecados. Por supuesto, hay que mirar gramaticalmente que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. Y el mandamiento dado es en el nombre. En el nombre singular. No dice en los nombres, sino en el nombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Alguien comparó alguna vez
el nombre de lo que es líquido y también es vapor y también es hielo. Pues ni líquido, ni vapor, ni hielo son el nombre de la sustancia en sí. El nombre es agua. Bueno, es nada más un ejemplo que oí alguna vez de alguien que así lo explicaba. Pero por supuesto que nosotros creemos que el cumplimiento que dio el apóstol Pedro no fue una equivocación. Los demás lo hubieran corregido, pero no lo corrigieron, sino que más bien estaban también convencidos que el bautismo se debía hacer en el nombre de Jesús. No era solamente para los judíos. Alguien dijo, solamente era para los judíos porque ellos no aceptaban a Jesús. Pero no solamente fue para los judíos el bautismo en el nombre de Jesús. El gran mandamiento, la gran comisión en Lucas dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. El perdón de pecados en el bautismo, el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesús. En su nombre, predicarse en su nombre, su nombre. Aquí tenemos el caso de los samaritanos en Hechos 8. En Samaria Felipe predicaba el evangelio y los que creían, como estudiamos la vez pasada, los que creían a Felipe eran bautizados, hombres y mujeres. ¿Cómo fueron bautizados ellos? Pues aquí dice que no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre. A los de Samaria, samaritanos no judíos, también fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús para perdón de sus pecados. Judíos, samaritanos, Jerusalén, Samaria y también los gentiles en Hechos 10. Luego de que sobre ellos, los gentiles de la casa de Cornelio, descendió el Espíritu Santo, entonces Pedro mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús y le rogaron que se quedara por algunos días. Entonces judíos, samaritanos y gentiles, es decir, los que no son judíos, también fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, es decir, invocando el nombre de Jesús, porque Jesús sí es nombre. Jesús es el nombre revelado para salvación. Y pondrás por nombre Jesús, le dijo el ángel a José, le pondrás por nombre Jesús, porque él, Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el nombre que trae salvación y es el nombre que debe ser invocado a la hora del bautismo. Este caso es bien interesante, los hermanos que encontró el apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso en el capítulo 19 ya habían sido bautizados. Esto es interesante porque algunas personas dicen, yo ya fui bautizado. Y es verdad que la Biblia dice un Señor, una fe, un bautismo, pero un bautismo bíblico, no un bautismo cualquiera. Hay un bautismo que es conforme a las Escrituras. Ese es el que vale, no cualquier otro. Y ejemplo de eso es este caso. Estos hermanos habían sido bautizados según lo que había hecho Juan el Bautista. Pablo les preguntó, ¿cómo pues fuiste bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan, Juan el Bautista. Entonces Pablo respondió, Juan bautizaba para arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que venía después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Y pues cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaron en otras lenguas también. Pero fueron bautizados los efesios, bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, como les digo, hay suficiente base bíblica para demostrar que el bautismo de la iglesia primitiva, el bautismo original, no era en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino en el nombre de esos títulos, dando cumplimiento, no olvidando, sino dando cumplimiento al mandato del Señor, en el nombre del Señor Jesús. El mismo apóstol Pablo, también lo vimos,
Relatando su conversión, él cuenta que Ananías le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Este nombre es el nombre de Jesús. Pablo mismo fue bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Tenemos que ser bautizados hoy en día como lo fue los apóstoles, los hermanos de Hechos, que es la iglesia apostólica, la iglesia primitiva. Ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y no en títulos. Ningún bautismo en títulos surgió antes del siglo IV. Bien, el apóstol Pablo, cuando habla acerca de la división que había en los corintios, entonces algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Entonces les preguntó el apóstol Pablo: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Este texto es interesante porque da a entender que los corintios habían sido bautizados en el nombre del que fue crucificado por ellos, que no fue ni Pablo, ni fue Pedro, ni fue Apolos, sino que el que fue crucificado por los corintios y por todos nosotros también fue Jesucristo. Entonces el nombre que debe ser invocado a la hora de ser bautizados es el nombre de quien murió por nosotros, porque es que además el bautismo, vamos a verlo luego, es la identificación con la muerte, sepultura y resurrección de quién. Pues por supuesto de Jesús. Santiago dice en su carta: ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? El buen nombre invocado. ¿Cuál es ese nombre? Me llama la atención que la Biblia Reina Valera 1995, edición de estudio, tiene una nota al pie de este versículo que dice: el nombre de Jesús, que era invocado sobre los primeros cristianos al momento de ser bautizados. Entonces, el buen nombre es el nombre de Jesús, que fue invocado sobre los hermanos a la hora de ser bautizados. Ningún historiador eclesiástico serio contradice esta verdad, que la iglesia en sus orígenes, en sus principios, la iglesia apostólica bautizaba en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados, no solamente a judíos, sino también a samaritanos y a todas las demás, de las demás naciones. Hay un texto interesante porque eso tiene que ver con la doctrina del nombre, que será tema de otra clase, pero hay un nombre, nuestro Dios tiene un nombre. Algunos, pues, por supuesto, no lo creen, no saben cuál es el nombre de su Dios. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre, el nombre de Jesús. Basta que usted eche una, un vistazo general, una lectura rápida a Hechos y sabrá cuál es el nombre por el cual odiaron y por el cual persiguieron y por el cual amenazaron a los hermanos de la iglesia primitiva. El nombre de Jesús. Pedro dijo: en ningún otro hay salvación. Antes de este texto, en el 4:11 dice: este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro, está refiriéndose a Jesús, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre, es decir, el nombre de Jesús, porque solo en el nombre de Jesús podemos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesús es el nombre que trae salvación y es el nombre que debe ser invocado entonces a la hora de ser bautizados, tal y como lo enseña la palabra de Dios. Y pues es raro que algunos contradigan esta verdad cuando la Biblia nos recomienda hacer todas las cosas, de palabra o de hecho, hacerlas en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces, hay personas que oran en el nombre de Jesús, echan fuera demonios en el nombre de Jesús, sanan enfermos en el nombre de Jesús. Al tomar su alimento lo hacen en el nombre de Jesús. Cualquier cosa que hacen lo hacen en el nombre de Jesús, pero el bautismo se olvidan del nombre.
y entonces siguen invocando títulos en los que no está mencionado el nombre que trae salvación, que es el nombre de Jesús. Gracia y paz. Seguiremos con este estudio más adelante.